que está dentro, una fiesta que está dentro de la temporada de fiestas de otoño, una fiesta importante. Yo creo que de las fiestas más importantes que hay en esa temporada es la fiesta que anunció justamente Terrúa, la trompeta, este sonido de alarma que nos preparó para este día. La fiesta de Yom Kippur, mejor conocida o mejor llamada Yom HaKippurim o Yom HaKippurim. Esta fiesta tiene la intención de acercarnos al Eterno. El día de hoy es la única fiesta en la que veremos un entrenamiento dentro de la misma fiesta, con la intención de poder revisar y desarrollar este tema dentro de la misma fiesta, con la intención de que no se olvide la intención, de que no se olvide la preparación, de que no se olvide ningún detalle y que se pueda desarrollar durante todo este día. Empecemos con la raíz y con el origen de esta fiesta. Y bueno, como todas las demás fiestas en los antecedentes, esta es una santa convocación. Hoy ya hemos entendido que lo más correcto es una convocación a la santidad, donde el Señor quiere anunciar a su nación su voluntad con métodos didácticos relacionados con un fin divino y trascendental. La fiesta de Yom Kippur, o mejor conocida como la fiesta de Yom HaKippurim, tiene la intención de mostrarnos un fin trascendental a partir de métodos didácticos establecidos en la Torá. Esta fiesta, como las demás, es una fiesta exclusiva para el pueblo de Israel. La nación de Israel necesita reconocerse o identificarse como la nación del Eterno. Y como esto, ver esta fiesta como una oportunidad tremenda de identificarse como el pueblo del Señor. Celebrar la fiesta de Yom HaKippurim prácticamente, o conmemorar la fiesta de Yom HaKippurim prácticamente es una señal que existe entre Dios y su pueblo. Ya sabemos que el pueblo del Señor se puede identificar fácilmente porque ha escuchado y reconocido la voz de su buen pastor, el que dijo: yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo capítulo 10, él estableció que los apóstoles fueran por ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Juan capítulo 10, él estableció que sus ovejas oyen su voz y le siguen y él les da vida eterna. Por lo tanto, si tú has entendido que tú eres una oveja perdida, que ya no está perdida de la casa de Israel, esta fiesta es para ti. Y que estés el día de hoy acá te va a contribuir a que sepas qué hacer durante este día, por qué hacer, qué no hacer, por qué ayunar, por qué no ayunar, todos los detalles que vamos a ver a continuación. El mandamiento de esta fiesta aparece en Levítico 23. Les invito a que por favor abran sus Biblias en esta sección. Levítico capítulo 23, a partir del verso 26, si me hacen favor. Levítico 23, a partir del verso 26 hasta el 32, establece lo siguiente. Lo leo desde la Reina Valera. Dice, disculpa. También habló el Señor a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes será el día de expiación. Tendrán santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo, Shabbat alto será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde
y de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Esta sección de Levítico prácticamente se traduce como lo acabamos de leer. Sin embargo, quiero ofrecer una traducción sugerida con la intención de poder expandir mucho mejor este versículo, específicamente el versículo 26 y 27. Dice, de seguro, el día 10º de este mes es el día de las reconciliaciones. En mi Biblia aparece regularmente, en las Biblias aparece, es el día de la expiación. Ahora ahondaremos un poco más sobre esto. Dice, será convocación de la santidad para ti. Ya hemos revisado la implicación que tiene el concepto de que sea una convocación de la santidad personalizada para una persona en específico, para uno mismo. Sí, si bien es cierto es para el pueblo, pero puntualmente es para el individuo que habita en el pueblo. Con esta intención podemos entender, como ya hemos visto antes durante los Shabbatot pasados, cómo es que el Señor como un padre ofrece para cada uno de nosotros un trato diferenciado, un trato especial en el que siempre nos hace sentir amados, siempre nos hace sentir aceptados y siempre está de nuestra parte. De forma que el Señor siempre tiene un trato especial para cada uno de nosotros para conformar nuestra identidad como su hijo. Dice después, practicarás la abnegación. En la Biblia regularmente aparece el concepto de afligiréis vuestras almas. La palabra alma como tal en el hebreo no existe, sino la palabra nefesh. Y esta palabra nefesh hace referencia literalmente al ser propio de cada uno de nosotros. Cuando dice practicadas la abnegación, es practicar la abnegación de todo tu ser. Y más adelante ahondaremos un poco más sobre esto. Y traerás una ofrenda encendida al Señor. Cuando hablamos de la abnegación del alma, como lo mencionaba hace un momento, literalmente se refiere a la abnegación del ser mismo como tal. El concepto de alma es un concepto griego humanista. Sin embargo, para el judaísmo y para el idioma, la palabra alma no existe como tal, sino que es el concepto del ser propiamente. La señal de esta fiesta, bueno, como lo vimos anteriormente, Yom Teruah, como es una fiesta tan cercana a Yom Teruah, podemos ver que está dentro de la estación verano-otoño, cuya fase lunar es una luna creciente. Nos estamos acercando a la luna llena con respecto a los días como han ido avanzando. Y bueno, por supuesto, seguimos en la temporada de lluvias tardías. Tenemos un poco de historia siendo parte de los antecedentes, y es que esta es una fiesta de la que no se tiene iniciación como las fiestas anteriores. Esto sucedió exactamente igual como la fiesta de Yom Teruah. Sin embargo, podemos notar que desde su institución, de forma instructiva, el pueblo comenzó a celebrar. Vayamos ahora a la sección de cómo es que esta fiesta se cumple en Yeshua. Prácticamente, el cumplimiento de esta fiesta es cuando Yeshua vuelva y los libros se abran para revisar si nuestro nombre está inscrito o rectificado en o por el libro de la vida. Esas palabras que están en paréntesis sugieren la idea de que el nombre inscrito en el libro de la vida hace referencia a que nuestra vida se haya consolidado a favor de los mandamientos del Señor. Que nosotros nos hayamos hecho a lo que la Torah dice y no que hayamos intentado hacer a la Torah a nuestra forma. No que la Torah sea hecha a nuestro nombre, sino que nuestro nombre esté inscrito en la Torah, que nuestro nombre haya sido rectificado por la Torah. La razón por la que hacemos esta comparación es porque en Apocalipsis 20:11, les invito por un momento a que vayamos, por favor. Apocalipsis 20, a partir del versículo 11 hasta el versículo 15, hay una referencia muy importante en relación a todo esto. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a entender el concepto del juicio que estamos notando acá y cómo es que Yom Kippur hace referencia, o Yom HaKippurim hace referencia a este día del juicio al que nos está introduciendo la propia festividad o esta convocación que el Señor está haciendo a su pueblo. En Apocalipsis 20, versículo 12, dice puntualmente, casi para terminar, y fueron juzgados y fueron abiertos los libros, y otro libro que es el libro de la vida. El libro de la vida es una referencia perfectamente a la Torá. David decía que la Torá era lo que vivificaba, de tal forma que el libro que trae vida es la Torá misma. Cuando dice que el libro de la Torá fue abierto y que se buscaron a ver si estaban los nombres inscritos, hace referencia a la idea de aquellos que fueron literalmente adecuadas sus vidas conforme a la instrucción del Señor a la Torá misma, conforme a la perseverancia del Señor a la Torá misma. De esta forma, ahí es cuando se escriben los nombres en el libro de la vida. Uno de los deseos más nobles, como lo ven en su pantalla, que podemos expresar antes y durante de Yom Kippur o Yom HaKippurim, es decir a las personas, Gamar, Hatimah, Tová. Su traducción literal es que tengamos un buen sellado final. Y su significado es el deseo de que seamos inscritos en el libro de la vida. Yom Kippur hace referencia a este momento en el que entramos a juicio delante del Señor. Y bueno, quiero expandir mucho más y regresarme un poco para poder redondear todo lo que hemos estado viendo en relación a este concepto de una forma introductoria que probablemente desea que habremos de terminar hoy, y si no fuera el caso, bueno, podemos revisarlo el día de mañana. Sin embargo, en cuanto al mandamiento dice, y está en tu pantalla, te aseguro, el 10º día de este mes, en el día de las reconciliaciones, será convocación de la santidad para ti. Y esta es la parte importante. Practicarás la abnegación. Practicarás la abnegación del alma. Quiero que entendamos mucho mejor lo relacionado a esto. Y quiero adelantarme a lo relacionado al día de mañana. Y es que cuando habla de Yom Kippur, quiero presentarles esta pantalla para que se entienda mucho mejor. En un momento, por favor. Aquí está. El Levítico capítulo 23. Está viendo en su pantalla, partiendo de, o revisando, perdón, esta interacción en el idioma hebreo. Y lo pueden ver desde acá. Y dice acá una parte que me interesa muchísimo. Aquí está. Dice expiación. Cuando dice el concepto de expiación, aparece esta palabra que es Hakipurim, como hemos estado viendo que no es Kippur, sino que lo que aparece es Yom Hakipurim. No sé si alcancen a verlo. Aquí justamente en esta sección no dice Kippur, sino que dice Hakipurim. Y esta palabra, si tú haces clic sobre esta, es la palabra 3725, si no me equivoco. Pero esta palabra Kippurim, exactamente, o Hakipurim, viene de dos palabras anteriores, que es prácticamente la palabra kafar. Ahora te lo presento en un segundo. Aquí. Aquí. Cuando yo me entro a Hakipurim, me doy cuenta que esta palabra viene de Kippur. Y la palabra Kippur tiene relación con expiaciones. Expiar, expiaciones, pecado. Sin embargo, si me voy unas palabras antes, voy a encontrar exactamente dos palabras antes. La palabra kafar, que es exactamente la raíz de la palabra Kippur o Hakipurim.
Y la palabra Kippur, que viene de kafar, tiene que ver con la idea de cubrir en este diccionario. Pero si me permiten, quisiera presentarles un diccionario más en relación a la palabra kafar. Y es que la palabra kafar tiene que ver no solo con cubrir, sino también con purgar, con hacer expiación, pero también con reconciliarse, con el concepto de cubrir con brea incluso, hacer reconciliación, cubrir incluso una tendencia. Fíjense nada más lo que dice este diccionario talmúdico. Hace referencia a una tendencia, por supuesto, de carácter, incluso tiene que ver con quitar un estorbo. Y esta palabra kafar es la palabra que aparece justamente en esta sección del capítulo cuando dice, harás una expiación. Justamente, me regreso un poquito para que lo puedas ver el versículo completo. Aquí está. Yom HaKippurim, día de las expiaciones. Literalmente dice, Levítico capítulo 23, dice, a los 10 días de este mes será el día de expiación. Sin embargo, la palabra que aparece aquí es el día de la reconciliación. Es el día de las reconciliaciones. ¿Ven la diferencia que existe entre la palabra sencilla y simplemente expiación con el concepto de cubrir o hacer reconciliación, cubrir una tendencia, quitar un estorbo? Lo que el Señor quiere hacer este día prácticamente es que en este día, el día de Yom HaKippurim, sea un día de reconciliación, un día de quitar los estorbos que existen entre Él y nosotros. Y por eso nos manda una acción en la que que deberíamos de realizar todos. Y dice el mandamiento, me regreso una vez más aquí, y dice, afligiréis, practicarás la abnegación. En mi versión dice, en la versión de todos aparece la palabra afligiréis vuestras almas. Sin embargo, estamos viendo que la palabra que aparece realmente es practicarás la abnegación. Si yo me regreso nuevamente al diccionario, me puedo dar cuenta, voy a avanzar un poco más. Y en esta sección, aquí dice, y tú afligirás sus almas. Y ustedes afligirán, pues, sus almas. Y esta palabra, la que aparece aquí con respecto a la aflicción de las almas, es la palabra beinitem, la palabra 631 del hebreo. Hago un clic aquí para que me deje notar un poco más y hace referencia al hecho como de humillarse, pues tiene que ver con eso. La palabra beinitem viene de la palabra aná, que literalmente es una palabra que escuchábamos ahorita hace un momento en una canción. Y la palabra aná es una palabra tan importante porque la gente empezó a utilizarlo con respecto al ayuno. Se consideró que la palabra aná, que es el concepto de afligir del verbo aná, H6031, como lo estamos viendo ahorita en la pantalla, hago clic aquí y me va a llevar a la palabra aná. El verbo beinitem viene de la palabra aná. Aquí justamente lo están viendo que tiene que ver con afligir, afligiréis, estar inclinados, estar afligidos. Aquí pueden notar todas las palabras sinónimos que pueden existir. Por supuesto, aflicción es una palabra que aparece muchas veces conjugada. Y también aparece el concepto de humillarse. Estas son las veces que aparece en español. Humillación, afligirán, humillarse, ocuparse. Pero en un diccionario talmúdico, incluso más antiguo, podemos notar que la palabra ana, H6031, se tradujo como afligir las almas, perdón, en la actualidad. Sin embargo, tiene más que ver con responder, con contestar, con testificar, con hablar, gritar, responder como testigo para dar respuesta, para recibir respuesta. Incluso tiene que ver con cantar o pronunciar melodiosamente. ¿Qué significa esto? Que cuando dice afligiréis vuestras almas, hace referencia a la idea de que en tu ser, porque dijimos que almas no existe, entonces en tu ser el Señor te está convocando para responder, para contestar, para testificar y para hablar con Él. De forma que Yom HaKippurim es un día perfectamente para relacionarlo con el concepto de reconciliarse al responder, contestar y testificar
delante de tu rey. El Señor nos está convocando, literalmente el Señor nos está convocando a su santidad para reconciliarnos con Él a través de dialogar con Él y de responderle al Señor lo que Él nos quiera preguntar. Les quiero preguntar si me pueden escribir en el chat. ¿Alguna vez se habían visto que el día de Yom HaKippurim tenga que ver con esto? Si ustedes se fijan, se tradujo como ayuno, pero realmente tiene que ver más con la idea de responderle al Señor para entrar en un tiempo de reconciliación. Después se entendió que esta aflicción del alma tenía que ver con la idea del ayuno exclusivamente. Sin embargo, esta idea después se adoptó. Se daba por hecho en la idea de que afligir el alma y de estar dentro de este proceso delante del Señor, pues te llevaba a no ayunar. Sin embargo, esto no era puntualmente lo que la Torah dice. El concepto del ayuno después llegó por implicación. No te olvides, por favor, que el día de Yom Kippur hace referencia también a este día del juicio, al día en el que el Señor va a sentarse como un juez, va a abrir los libros y va a buscar si nuestros nombres están inscritos en ese libro de la vida. Si está pasando todo esto y si te estás dando cuenta que Yom Kippur es una llamada, es una convocatoria para presentarse delante del Señor, para entonces reconciliarnos con Él y entonces contestar y responder delante de Él. De esto trata también el día del juicio. El día de Yom Kippur es un día de reconciliación delante de tu Padre Eterno. Es un día de, sí, el perdón, sí, por supuesto, pedirnos perdón es algo muy válido, pero sobre todo, reconciliarnos con nuestro Padre Eterno. Esto nos han contado y nos han dicho que tiene que ver con la idea de ponernos a cuentas con el Señor. ¿Y sabes qué? Esta ocasión sí es así. Este día del perdón, este día de Yom HaKippurim, como lo puedes ver en tu pantalla, tiene que ver con este concepto de reconciliarse, hacer reconciliación, cubrir una tendencia de carácter incluso. En este día el Señor nos va a preguntar, Ezequiel, ¿y qué tal? ¿Cómo vas con tu disciplina, por ejemplo? ¿Cómo vas con tu santidad? ¿Cómo vas con la relación con tus hermanos y con tus hermanas? ¿Cómo vas con la relación con tus padres? ¿Cómo vas con tu responsabilidad social? ¿Cómo vas reconociendo al reconocer tu propósito, el cual yo te otorgué? ¿Cómo se ha desarrollado tu vida y cómo has sido responsable en tu autonomía? ¿Cómo vas con tus sentimientos y con tus emociones? Ezequiel, ¿cómo vas con la ira? Ezequiel, ¿cómo vas con tu disciplina? Ezequiel, ¿cómo vas con la oración? Y este día, como lo acabas de notar aquí con la palabra Aná, es para responderle al Señor. Es para acercarte delante de tu Padre Eterno. Es para hablar, para testificar. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Señor. Prácticamente este día es un día para el reconocimiento de mis faltas, sobre qué le respondería al Señor si Él me cuestionara. Imagínate eso. Si esto es así, déjame te cuento que, déjame ver si está más adelante, ahorita te lo voy a platicar, que por implicación se logra comprender que esto además trae un ayuno. Imagínate, yo te ponía hace un ratito en el chat, en el grupo de WhatsApp, en relación a todo esto, cómo el Señor quiere abrir las puertas para que nos acerquemos a Él. Y cómo es una oportunidad imperdible para estar delante de su presencia. Hace un momento te compartía con respecto a cómo se va a cumplir esta fiesta o esta festividad de Yeshua. Qué extraño que nuestros hermanos de Judá hagan referencia a la fiesta de Yom HaKippurim con estas palabras, Hatimá Tová, que literalmente te digan que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Qué extraño, ¿no? Qué extraño que te digan que cuando entres en juicio, el Señor te encuentre aprobado. ¿Crees que el día de hoy celebrar Yom HaKippurim sea necesario para prepararnos para la ocasión que en verdad estemos delante de Él y no hoy, no como hoy, frente a una cámara o frente a nosotros?
¿Consideras que esta edición de esta convocatoria, de esta convocación de la santidad, es necesaria vivirla con toda la energía, con toda la concepción correcta para cuando estemos delante de Él, en verdad sepamos qué es lo que va a pasar? Bueno, la respuesta es por supuesto que sí. Es muy necesario. Bendigamos al Señor porque nos da la oportunidad de hoy estar practicando qué es estar delante de Él, qué es estar frente a su rostro, qué es estar frente a Yeshua, qué es estar delante de nuestro Padre Eterno. Estar delante de Él tiene un nombre y se llama estar en oración y en intercesión. Continuamos para poder comprenderlo mucho mejor. Proféticamente, esta fiesta se trató hasta Hebreos capítulo 8, desde el 8 completo hasta el 9:28. ¿Saben una cosa? Esta sección de Hebreos habla acerca de un pacto establecido sobre mejores promesas, pero sobre todo de un mejor mediador, de una persona que está, pues de verdad, como que mediando un mejor pacto y que él es incluso un mejor mediador. Te quiero invitar a que vayas conmigo a Hebreos capítulo 8 y leas conmigo a partir del versículo 1 y veas cómo hace referencia a Yeshua a todo esto. Y esto ya lo has escuchado antes porque lo hemos estudiado desde el curso básico y empieza diciendo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido, sí, para presentar ofrendas y sacrificios, hablando de los hijos de Leví, por lo cual es necesario que también Yeshua, que no es de la tribu de Leví, tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque no venía de Leví, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra nada más de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta por oro, de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Más adelante vamos a entender un poco mejor con respecto a que en este día de Yom Kippurim era el único día donde el lugar santísimo era accedido. Prácticamente ningún otro día y por ninguna persona en todo el año se entraba al lugar santísimo del tabernáculo. Por eso es que estamos leyendo esta sección, porque está empezando a tocar temas relacionados al día de Yom Kippur, al día donde va a existir este juicio y al día donde entra la presencia del Señor en juicio con su pueblo. Por eso leemos esto, porque está hablando del día en el que se puede acceder al lugar santísimo. Y sigue diciendo, estaba una urna, dice versículo, perdón, número
4 contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los sacrificios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, esta es la del macho cabrío para expiación, dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había de manifestar el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en tanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de retomar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de creación, y no por sangre de machos cabríos, haciendo referencia a Levítico 16, donde se narra esto, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en un lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto es lo que habría de pasar. Y eso es lo que pasa, y esto es lo que pasó, y esto es lo que va a ser efectivo para el tiempo del fin. Subráyalo con toda certeza. Cuando dice, limpiará vuestras conciencias, y eso es lo que va a pasar hoy, familia. Él va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Hemos hablado que esas obras muertas son el pecado y nuestros miembros que están inclinados hacia el pecado. Dice, para que sirváis al Dios vivo. Una vez que Él mata esas obras, entonces dice que podemos resucitar así como morimos en Él. Eso es lo que pasa en este día. Nos invita a acceder literalmente a este lugar santísimo, familia. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Esto en Éxodo capítulo 24, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así para las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ya no en figura, sino realmente en el cielo mismo. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año en Yom Kippur con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Prácticamente lo que habla esto es un nuevo pacto sobre mejores promesas a través de un mediador que es también el que se entrega por nosotros y prácticamente él es quien se encarga de cumplir, de cubrir absolutamente todo lo relacionado
a nuestro acercamiento delante del Señor. Él es quien nos purifica, Él es quien nos llama, Él es quien nos acerca, Él es quien nos hace perseverar. Así que familia, este día es para prestarle atención a las indicaciones que Él nos quiere dar. Este día es para ofrecerle nuestra atención a este Yeshua, a este Mashiach, que literalmente quiere darnos instrucción sobre lo que necesitamos empezar a desarrollar. Vayamos a la parte de los preparativos que prácticamente son para partir de hoy. El ayuno tiene dos verbos prácticamente usados en hebreo. Uno es el ayuno de tipo tzom, que está privado, que prácticamente tiene la intención de privarse de ciertos aspectos que se consideran positivos, como sencillamente bañarse, alimentarse, por ejemplo, como algún placer. Es decir, el ayuno de tipo tzom lo que tiene de intención prácticamente es que nos privemos de algo que es placentero. Los alimentos, un buen baño, una buena cama, la comodidad. También es considerado para no mentir, pues ya luego se tergiversó esta práctica para demostrar una piedad aparente. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes que Yeshua prácticamente decía que se cuidaran de que cuando tú estuvieras en ayuno, nadie se diera cuenta, porque lo que hacían era justo ahora lo contrario. Se intentaba demostrar una piedad aparente, esta intención de santidad visible para todos. Se dice que se lavaban, perdón, que se ponían ceniza, que rasgaban sus vestiduras para que todo el mundo se diera cuenta. Som hacía referencia a esta idea de que no podías mentir incluso durante este periodo. Pero existe otro que les va a parecer bastante familiar en relación a las palabras que hemos utilizado y es el ayuno ta'anit, ¿sí? ¿A qué les parece esta palabra anit? Por supuesto, hace referencia perfecto a la palabra aná, que tiene que ver con esta idea de afligir vuestras almas, que vimos que no son las almas, sino afligiréis vuestros ser. Este ta'anit tiene que ver con el concepto de humillación, pobreza y tristeza. El ayuno bíblico tiene implícitamente la oración. Y prácticamente con esto quiero terminar. El ayuno bíblico tiene implícitamente la oración. No es solamente el dejar de comer, incluso ta'anit no tiene que ver con dejar de comer, sino con el reflexionar en cuanto a nuestro ser mismo para poder responder al Eterno. Además también para interceder ahora sí por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, incluso para interceder por el pueblo de Judá. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. De no orar y tampoco comer, solo será prácticamente una dieta, solo será una mala pasada, prácticamente solo será una mal pasada en nuestro día. De no orar y tampoco comer, solo será dieta, solo será un hábito de dejar de comer. ¿Cuál tú crees que es el que vamos a seguir? ¿Cuál ayuno tú crees en el hebreo que es el que vamos a seguir? Por supuesto que ta'anit. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de verdad este día buscando esa rectificación divina, buscando a nuestro Rey, buscando escuchar su voz, buscando escuchar qué es lo que nos quiere cuestionar y nos quiere preguntar. ¿Por qué? Déjame te cuento esto. Porque la oración está en el último párrafo. Es un estado de juicio. Y ahora vas a conectar todos los puntos. Yom HaKippurim, este tiempo de reconciliación a través de este diálogo para responderle al Señor, este tiempo que nos indica que los libros se abren y que el juez se siente en la mesa, ese tiempo que nos muestra que va a buscar quiénes están inscritos en el libro de la vida, ese tiempo que te manda en el ayuno a ta'anit, humillarte, pobreza y sobre todo orar e interceder y meditar, por supuesto que sí. Dedicar tu tiempo a la meditación, oración e intercesión. Y esto prácticamente es un estado de juicio donde el Señor te atrae hacia Él. Orar, mi estimada familia, y lo hemos platicado antes, es entrar en juicio con el Señor. Esto es preocupante, por supuesto que sí, pero sobre todo es necesario entender y sobre todo es necesario hacerlo. Donde el juez entra en juicio contigo porque lo que él quiere es erradicar el mal. Esto hace referencia a la palabra tzedaká. La palabra tzedaká lo que quiere decirte prácticamente es que él quiere erradicar el mal que está en nuestro interior. De eso se trata el juicio.
El juicio se trata de que durante ese tiempo, acuérdate que la palabra justicia tiene que ver con el deseo de que Él quiere hacerte justo. ¿Te acuerdas que dice, sean santos porque yo, el Señor, soy santo? Éxodo 32 dice, sean santos porque yo, el Señor, los santifico. Entrar en juicio delante del Señor es prácticamente que Él nos va a proveer de su justicia y de su santidad. Y cuando hablamos de su justicia y de su santidad, hace referencia a que nos va a proveer lo necesario para erradicar el mal. Lo más hermoso es que este juez es nuestro Padre y tiene como característica también el amor entrañable, conocido como Yeshua. Él es el que nos convoca y nos convoca delante del Eterno mismo, nos convoca delante de la presencia divina del Señor, nos convoca delante de la presencia completamente pura, santa y aplastante del Señor, porque Él se pone como un filtro y nos presenta santos delante de Él. Y entonces el juez responde y habla y dice, perfecto, no muere, que no muera. Pero ¿cómo está con su disciplina? ¿Cómo está con su santidad? ¿Cómo está con su responsabilidad? ¿Cómo está con su autonomía? ¿Cómo están sus relaciones? ¿Cómo está su desarrollo personal? ¿Se está desarrollando o sencillamente va en un piloto automático, avanzando en la vida, haciendo cosas que realmente no son necesarias o cosas que realmente yo no solicité? Este día de Yom HaKippurim tiene esa intención. Tiene la intención de que estemos centrados en la oración, en la meditación, en la reflexión propia, en el autoanálisis, escuchando la voz del Señor. Él nos va a hablar, Él nos quiere decir, familia. Él quiere comunicar con nosotros que necesitamos ajustar, porque lo necesitamos, porque Él te quiere hacer santo, Él te quiere justo. Él te quiere vestido y revestido de justicia. Y para eso Él necesita actuar. Y como Él necesita actuar, te convoca y no te destruye. A cada uno de nosotros nos convoca a la santidad. Él quiere erradicar el mal, darnos las herramientas, lo necesario para erradicar el mal de nuestra vida. ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué y para qué hacer todo esto? ¿Para qué queremos hacer todo esto? ¿Por qué? Porque amamos al Señor, porque Él nos amó primero. ¿Y para qué? Para acercarnos a su santidad, desarrollarnos y acercarnos a su propósito. Familia querida, que este día en verdad el Señor nos conceda y nosotros prestemos atención para escuchar su voz. Que este día en verdad podamos presentarnos delante de nuestro Rey, podamos escuchar su voz, podamos en verdad prestar atención a sus palabras, a lo que Él quiere decirnos, a lo que Él quiere mostrarnos, a lo que Él quiere enseñarnos, a lo que Él de verdad quiere revelar qué hay de nuestra vida que Él quiere cambiar. Familia querida, que el Señor nos permita de verdad que este día de Yom HaKippurim sea un día tan especial, que haya un antes y un después. Además de todo lo que hemos estudiado y de todo lo que les mandé por el WhatsApp, yo les invito a que lo vuelvan a leer, a que le presten atención, a que lean las citas que les mandé por ahí. Tiene muchísimo de mi corazón ahí, tiene muchísimo de la revelación del Señor ahí. Y eso les va a ayudar bastante a poder entender qué hacer durante este día. En este día vamos a orar tanto, vamos a buscar el Eterno tanto, vamos a anhelar estar en su presencia. Como María, que estaba literalmente sentada a sus pies por una porción que nadie le podría quitar. No con el afán, ya no con afán, sino prácticamente solamente con esta intención de que nuestra vida sea rectificada por el Señor. Que realmente nuestro ser sea realmente rectificado por Él. Que lo que hagamos, que lo que pensamos, que lo que digamos en verdad pueda ser solamente escrito por su palabra, por su amor, por su voluntad. Que nuestra vida en verdad transpire su presencia. A tal grado que no necesitamos comer. Solo por hoy.
a tal grado que no necesitamos comer, no necesitamos bañarnos, a tal grado que se nos olvida tomar agua, a tal grado que no nos importa saber cómo nos vemos físicamente porque nuestra persona está delante de nuestro Padre Eterno. No interesa, no interesa otra cosa, interesa su presencia. Para terminar esta sesión, quiero dedicarles una canción que es la canción perfecta para considerar para este día. Les pido que la escuchen en la pantalla va a aparecer la letra y que se den cuenta que esto es lo que el Señor anhela para nosotros durante este día. No es casualidad que yo te ame cuando veo todo lo que has hecho, no solo en tu creación, sino en mi corazón, que sin saber por qué ya no es de piedra. No es casualidad que yo te ame, porque de tu voz emana vida, capaz de transformar un pobre corazón en una vida llena de alegría. Tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Oh, habla otra vez, voz de Jehová. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león de la tribu de Judá. Eres invencible en la batalla, eres como el sol de la mañana, tan fuerte y tan real que no tienes igual. Y tiembla el enemigo a tu mirada. Eres a la vez tan fiel y tierno que una niña puede acariciarte, que aparte de luchar también sabes jugar como un cachorro puro e inocente. Te amo porque cuando estás conmigo soy feliz y no es casualidad que quiera estar cerca de ti. Oh, habla otra vez y que te pueda oír. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león de la tribu de Judá. Creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar.
de Jehová. Repite en mí el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más. Rugido de león, rugido de león, de la tribu de Judá. Yo no sabía. Padre, que en ese día podamos hacer tu voluntad, conforme a tu voluntad, perfecta voluntad, Señor. Que podamos escuchar tu voz y que sea tu obra, Señor, avanzando. Que sea tu obra, Señor, la que siga continuando, Señor. Y que solo podamos entender que es lo que tú quieres, Señor, para entregarte. Por Yeshua, Señor, te lo agradezco todo. Amén y amén. Amada familia, que tengan muy buena noche. Gracias por haber estado por acá el día de hoy. Gracias por su paciencia y que tengan una fiesta, de verdad, una convocación a la santidad bastante eficiente, bastante eficaz y que sea tan efectiva para que de verdad haya un antes y un después. Que el Eterno les bendiga y bueno, tengan muy buena noche. Fatima Toba. Bendiciones para todos.